Les damos la bienvenida a nuestro programa Lo que ellos quieren. Parte 2. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 14. Dice la Biblia: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Padre, ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos que tú nos hables hoy mientras compartimos, mientras hablamos de tu palabra y escuchamos los testimonios. Señor, te pedimos que tú hables a cada uno de los jóvenes que están recibiendo esta transmisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estoy nuevamente con mis 3 hijos, pastores de los jóvenes de nuestra iglesia y siervos de Dios. Estamos compartiendo acerca de lo que ellos buscan o quieren en una mujer conforme al propósito de Dios. Así que quiero que hagamos un resumen rápido. Cada uno me va a decir algo que recuerda del programa de hace 8 días. Ok, bueno, una de las cosas que vimos muy importantes es que lo que nosotros queremos es una mujer que sea del pueblo de Dios, que ponga a Jesús en el primer lugar y para no estar en yugo desigual. Otra cosa que veíamos era muchas cosas que nos pueden desconectar de una mujer. O, por ejemplo, cada uno de nosotros decía: si hubieras encontrado esta característica, jamás te habrías metido con esta mujer. Y creo que vayan a verlo que ahí está en YouTube. Otra cosa que veíamos era el caso de Sansón y Dalila, y cómo Dalila le dañó la vida al gran hombre de Dios, y cómo una mala mujer puede hacer que aún el hombre más grande de todos caiga y dañe su propósito con Dios. Bueno, yo quiero hoy comenzar este programa contándoles una historia muy rápida de un familiar mío en Neiva, Huila. Este muchacho era allá en Neiva. Este muchacho, gloria a Dios, como todos los miembros de mi familia, un muchacho muy apuesto, muy guapo, elegante, deportista y muy inteligente, capaz de conquistar a la niña que fuera allá en la ciudad. Y un día se enroló con una niña y vino y le contó a mi madre. Y mi madre le dijo: esta niña no es una niña como para ti. Tú puedes pretender a cualquiera de las niñas de la ciudad, a cualquiera de las más hermosas niñas de la ciudad. ¿Por qué estás relacionándote con ella? Y entonces él le dijo a mi madre así: no, tía, tranquila, es un pasatiempo, no más en la vida. Y mi madre le dijo: ten mucho cuidado, porque con ese pasatiempo puede dañar tu vida. Se metió con ella, siguió en esa relación. Al poco tiempo ella quedó embarazada y pertenecía a una familia bastante delicada. Lo cierto es que los hermanos de ella vinieron y le dijeron a él: si no te casas con mi hermana, te vamos a matar. Y con pistola en mano, él terminó casándose con la mujer que nunca hubiera soñado que fuera su esposa. Así que yo, de esa enseñanza que aprendí hace ya muchos años, hace más o menos unos 40 años sucedió eso. Yo aprendí un principio que se los enseño a los jóvenes y se los puse como requisito a mis hijos para pretender una niña, y es que cuando vayas a pretender una niña, sea que la conozcas o no, sea que ya hayas tenido una gran amistad con ella o no, piensa siempre primero: esta es la mujer con que me gustaría compartir todos los días de mi vida. Es la mujer que quiero llevar al altar, porque si no, no comiences algo de lo cual muy probablemente te vas a arrepentir. Tú, aunque no estés pensando en casarte todavía, sí tienes que hacerte la pregunta:
¿es esta niña la mujer que me gustaría llevar al altar y que sea la mamá de mis hijos? Para ustedes, ¿eso fue importante en sus vidas o no, muchachos? Para mí fue determinante, primero porque ustedes nos enseñaron a obedecerlos, a que honrar a padre y madre es fundamental. Entonces, cuando nos pusieron esta instrucción de que teníamos que analizar si ella era la mujer de nuestra vida, pues uno comienza a descartar muchas cosas. Entonces, pues yo nunca tuve una novia antes que Juli, porque precisamente todavía no había encontrado la mujer de mi vida. Cuando me di cuenta que Juli era la mujer de mi vida y que ella era así como ustedes nos habían indicado, yo dije, esta es. Y no, sin divagar, mi única novia, y ¡pum!, nos casamos. Para mí. ¿Eres feliz? ¿Cómo? ¿Eres feliz? Uy, pleno, totalmente, cada día más, como la luz de la aurora que va en aumento. Gloria a Dios. ¿Para ti fue importante esa recomendación? Sí, como dice Pipe, si eso es lo primero que yo me pregunto, pues me casaría con esta mujer. Arranca uno a evaluar realmente si yo estaría dispuesto a todos los días, por ejemplo, aguantarme el temperamento de esa persona, o si yo estaría dispuesto a verla todos los días, o sea, visualmente. Yo cuando amanezca cada día y ella esté de pronto despeinada, yo voy a decir como, Dios mío, ¿en qué me metí? Entonces, desde el inicio tiene que ser una mujer con la que yo me casaría, una mujer que yo le presentaría a mis padres, y todos saben que mi mami es así como cuchilla, entonces decían que a mami tenían que pasarle hoja de vida como con las generaciones anteriores, con foto de perfil, con todo para poder salir con alguno de nosotros. Entonces yo siempre pensaba, antes de meterme con una niña, ¿se la presentaría a mis padres? Y yo creo que eso es algo que es muy importante, porque si yo me avergüenzo de ella, o sea, si yo no la presentaría a mis amigos, si yo no la presentaría a mis padres, A mis pastores. o a mis pastores, yo no sé, o sea, seguro no me casaría con ella, entonces me avergüenza. Entonces creo que fue muy importante. Grave. Para mí fue muy importante porque, bueno, desde que yo empecé a caerle oficialmente a Lau, mi objetivo era el matrimonio. O sea, yo quería ser su amigo para cuadrarme con ella, para casarme con ella y para formar una familia. Entonces yo, desde que la vi, yo dije, esta es. Ok, gloria a Dios. Algo que me pareció espectacular de permitirles a ustedes como aportaran, digamos en mi caso, a mi vida de noviazgo, de amistad con Juli o con la niña que fuera, es que a veces uno de joven pretende que nadie se meta en la relación de uno, como si yo soy cristiano, ella es cristiana, y ni que mis líderes sepan, ni que nadie le importe si me cuadro o no me cuadro, si la visito o no la visito, por la importancia de permitirle a un líder aportar y guiarme en el tiempo de noviazgo, casi que es una garantía para uno no terminarla embarrando. Entonces, cuando ustedes nos dieron pautas, pues ahí mismo uno les dio el permiso de que ustedes también dijeran esto está bien o esto está mal. Hacer un acompañamiento para mí fue muy importante. O sea, no como desvincularme de la autoridad, sino permitirles a ustedes darnos un sendero para caminar. Antes se decía que el muchacho tiene entrada a la casa de ir a visitar a la niña, era como una autorización de los padres, y no a cualquier persona se llevaba a presentar a la casa. Y creo que si uno mira, digamos, y tiene como un referente, unas personas a las que yo le voy a dar cuentas, porque cuando uno llega y presenta y dice, esta es mi novia, lo que está diciendo es, bueno, o sea, toda la familia va a arrancar a opinar, los papás van a estar pendientes, los líderes, pero si es como, somos novios pero que nadie se entere, entonces ahí ya se está empezando mal. Una de las cosas que yo siempre le he dicho a los jóvenes en la iglesia es que si van a tener un noviazgo, que todos lo sepan. O sea, aunque no necesariamente todos lo aprueben, que todos lo sepan. Porque es que cuando nosotros ocultamos algo es porque nos avergonzamos de algo, porque no queremos que sea descubierto algo, y eso lleva implícito una vergüenza de presentar a la persona. O un pecado oculto. O un pecado también, amén. Bueno, hoy vamos también a estar hablando acerca de algunas mujeres en la Biblia que nos dan unas referentes para saber escoger a la mujer de los sueños. Y vamos a arrancar con la vida de Mical.
¿Ustedes se acuerdan quién fue Mical? Mical fue la hija del rey Saúl que David se ganó por haber matado a Goliat, prácticamente. Sí, correcto. Y eso no lo estudié, o sea, eso me lo sabía. No lo traías preparado. No. Es que ni que espilo. Es que Nicolás, es que uno que escudriña. Sí, no se dejen guiar solo por las apariencias. Ok. ¿Qué características se ven en la vida de Mical, ¿sí? que obviamente trajeron unas consecuencias fuertes a la vida del rey David? Ahora, el rey David, a Mical, que en ese entonces no era el rey David, el rey David va y participa en un concurso que había hecho el rey Saúl, y es el que de todo el ejército de Israel o del pueblo de Israel sea capaz de enfrentar a Goliat y vencerlo, yo le voy a entregar a mi hija como esposa. Y David apenas vio que todos se habían acobardado en el ejército de Israel, él llegó y dijo: ¿cómo es posible que un filisteo incircunciso esté haciendo temblar al ejército de Israel? Y entonces él, que se había enfrentado al oso, al león, y que había logrado proteger a sus ovejas, y se había enfrentado con el oso y con el león y había vencido, dijo: este filisteo incircunciso no me va a quedar grande. Y se le metió y venció a Goliat, mató a Goliat y lo degolló, y por consecuencia le correspondía recibir a la hija del rey como su esposa, pero él no la había escogido, pero él no la había seleccionado. Él no tuvo un noviazgo como hoy, en donde uno puede escoger al detalle a la persona de sus sueños. Yo lo primero que veo es que Mical pertenecía al pueblo de Dios. Diferente a Dalila, que hablamos hace 8 días, que era una cualquiera, por decirlo así. No, Mical era la hija del rey. Era una princesa. Era una princesa del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. O sea, aparentemente ella podría ser la chica ideal de la realeza, hija del rey, de la realeza, princesa, del pueblo de Dios. O sea, parecía que cumplía todo. O sea, como una plata. Niña de plata. Una niña, como decir hoy, una niña de la iglesia, guía de encuentro, una cosa así más o menos. Más que guía, una niña de la iglesia espectacular. Una niña de la iglesia, ok. O sea, Mical era una niña de la iglesia. ¿Qué cosas tenía Mical que sabemos todos le generaron inconvenientes a David y luego al rey David? O sea, que no solamente fue en su juventud, sino que fue una consecuencia que marcó su vida con esta mujer. ¿Qué cosas tenía Mical que trajeron daño a David? Yo algo que veo es que Mical no era una adoradora. Sí, Mical no era una niña que era apasionada por la presencia de Dios. Al revés, el día que David llegó trayendo el arca, mejor dicho, en el momento más espléndido de la historia de Israel, que era cuando David estaba trayendo el arca a Jerusalén, el momento más importante del ministerio del rey David, ella estaba en la casa mirando ahí por la ventana como diciendo: esta gentuza. Y no solo así, sino juzgándolo. O sea, como, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones a bailar? ¿Por qué en remolineando remolineas? ¿Por qué saltas en la alabanza? No seas ridículo. Hay que ser creyente, pero tampoco fanático. Eso era Mical. Y llega David a la casa. O sea, llega justo, ella estaba ahí en la ventana viéndolo, porque ella se avergonzó, y David remolineaba y saltaba con todas sus fuerzas delante de Dios, como lo debe hacer cualquier adorador. Y cuando David llega a la casa, ella le arma show y le dice: hoy, o sea, ¿por dónde has dejado el nombre de Israel y la familia de mi padre? Y tú eres el rey y te pusiste a danzar como un cualquiera. O sea, Mical era una mujer que lo único que le interesaba era el qué dirán. Era, si estuviéramos hoy en día, sería una mujer que vive de Instagram, que vive de likes, farandulera, que vive de lo que el mundo piense. También yo veo de Mical, que se me hace gravísimo, que he podido ver también con el paso de los años aquí en la iglesia o en mi colegio, que también era de solo gente, hijos de creyentes. Ay, de el mío también. El tuyo. Me doy cuenta que a veces hay una persona espectacular como el rey David y se mete con una persona del mismo entorno, cristiana,
pero de repente uno ve que ella era la niña que se hacía en las primeras filas y danzaba con todas sus fuerzas, y se encuentra con un cristianito que lo que hace es que cada sábado que pasa, cada domingo que pasa, una fila más atrás, llegan tarde a la alabanza, ella ya no volvió a saltar, ya no está comprometido como era antes, porque esa era Mical, la que era cristiana, pero no adoraba a Dios con todas sus fuerzas. Yo he escuchado mucha gente que dice, pero igual yo puedo alabar a Dios y no tengo que estar saltando. Pero justamente una de las cosas que vemos aquí es que Mical no saltaba en la alabanza, o sea, ella no se alocaba por Dios. Y una persona que no es capaz de alocarse por Dios es una persona que no le conviene a un rey David, a un hombre de Dios. También se burlaba. O sea, yo creo que lo que más marcó la vida de Mical, por lo que aparece ahí, mejor dicho, y uno la reconoce, es porque ella se burló. Dijo, ¿cómo estás danzando como un cualquiera? Y de pronto puede que haya gente que baile chistoso. Puede que cuando nos reuníamos, ¿se acuerdan? Porque que los hay, los hay. Puede que haya gente que, claro, pero está danzando delante de Dios. ¿Quién soy yo para criticar cómo baila una persona o cómo canta? Y resulta que ella llegó y le dijo a David, tú hiciste eso como un cualquiera, mejor dicho, qué vergüenza es estar contigo. Y lo que David le respondió es tremendo. Y dice, pues si te parezco vil por cómo estaba danzando delante de Dios, ahora me voy a hacer más vil delante de tus ojos, pero seré aplaudido por la gente y por Dios que me escogió a mí en reemplazo de tu padre. Ok, ¿podríamos decir que Mical es una mujer amargada? Sí. Claro. Pues es que una de las cosas que veo acá es que Mical era una niña estrato 5, estrato 6, o sea, mejor dicho, estrato varios. Estratosfera. Una niña que lo tenía todo, era una niña multimillonaria. Y las niñas que muchas veces, y lo he podido ver aún en la iglesia, las niñas que tienen como muchas facilidades tienden a por debajear al resto. Es como, uy no, porque se visten así, porque saltan así, y es una tendencia dentro de las niñas que tienen como facilidades económicas. Entonces, si tú eres una niña que tiene facilidades económicas, yo te invito a que revises si de pronto has tenido una actitud de mirar por encima del hombro, como ese orgullo que tanto aborrece Dios. También yo creo de Mical, que era una cristiana del pueblo de Dios, que no era espiritual, que ella veía con sus ojos naturales, y como decía Dani, no estaba viendo lo que pasaba más allá, que David no estaba haciendo el oso, estaba alabando a Dios con todas sus fuerzas, pero a sus ojos lo ministerial no tiene relevancia, a sus ojos servir no importa, a sus ojos pasar tiempo en la iglesia es perder el tiempo. ¿Por qué gastas tanto tiempo? ¿Por qué te revoloteas así delante de Dios? Yo creo que Mical era una mujer del pueblo de Dios que no le convenía a un hombre como el rey David. Ok, hubo una consecuencia sobre la vida de Mical por ese detalle de haber menospreciado al rey David danzando delante de Dios, o danzando y remolineando, porque David lo que hizo fue quitarse sus vestiduras reales y se puso a danzar como cualquier otro. O sea, no estimó el ser el rey como para menospreciar la adoración a Dios, sino que él, como cualquier miembro del pueblo, se puso a brincar delante de la presencia de Dios y a gozarse la presencia de Dios. Y eso lo menospreció Mical. Y por haber menospreciado eso, Mical, la Biblia dice que Dios la castigó con esterilidad y ella murió sin poder tener hijos. Yo creo que ese puede ser uno de los peores castigos para una mujer, ya que si hoy en día tener hijos es la honra, o sea, ahora que puedo disfrutar a mi hermosa hija Nina y veo a Lau realizada como mamá, y ese es el sueño de toda mujer, no me imagino en esta época del rey David, donde las mujeres por lo que valían era simplemente por tener hijos, como mejor dicho su vida se fue al piso por no tener un corazón de adoración y por burlarse. Y a ella le pasó algo después, y es que David tuvo que salir para otro lado y a ella la dieron, mientras tanto se la dieron a otra persona. O sea, Saúl, el papá, que era también una caspa, Saúl se la dio un tiempo a otro hombre y luego David dijo, no, esa es mía. Y yo creo que ella fue una mujer que fue también herida, o sea, antes, digamos, era una mujer que aunque era cristiana, aunque estaba ahí metida
en el palacio y era de familia cristiana, ella era una mujer que no había sido sanada. Como tú decías, era una mujer amargada, porque si yo estoy amargado, eso es lo que yo voy a hablar. El amargado es el que ve a todos jugando y dice, ay, pero ¿qué es la risa? Y el amargado ve a los niños y dice, ay, pero qué desorden. Mientras que el que está sano y está feliz dice, vea cómo se ríen de rico, venga, cuénteme el chiste. Ay, o los niños tan hermosos. Y ella debería haber estado ahí con David, danzando delante de Dios, haciendo el ministerio, pero ella no O sea, no estaba hay sana. muchas mujeres que al pasar los años no consiguen novio. No consiguen novio. O sea, mejor dicho, nadie la saca a bailar, como decíamos popularmente nosotros en la época de mi juventud. Son esas niñas que van a una fiesta y nadie las saca a bailar. Bonitas, porque muchas veces uno ve niñas muy lindas y que nadie se les apunta, y que nadie les propone un noviazgo, y que nadie les propone matrimonio. O sea, definitivamente pareciera que son como un fracaso, esa belleza fracasada. Pero una de las cosas que hace que la gente no quiera compartir es cuando el que está recibiendo esa situación o viviendo esa situación se aísla. La Biblia dice, el que quiera ser amigo ha de hacerse o mostrarse amigo. O sea, no es posible que una persona con amargura, allá centrada en ella misma, callada, que no saluda a nadie, pues nadie se le va a apuntar, porque imagínese una persona así, para pensar en toda la vida tenerla al lado. Qué pereza una mujer así. Y esto es diferente a lo que hablábamos hace 8 días del tema de que sea coqueta, ¿no? Porque es que una cosa es ser amable y otra cosa es ser coqueta. O sea, tú puedes ser una niña espectacular, amable, mejor dicho, para pasarla muy chévere, en una niña de ambiente. Conversa. Sí, que sepas de qué hablar, que seas una niña de Dios. Pero no, eso no te hace coqueta. Pero si te reprimes así, mejor dicho, eso sí. Claro, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que los sábados siempre era la reunión de jóvenes, y siempre después de la reunión de jóvenes hay plan, o cuando podíamos salir, sí. Pero hay plan, y salíamos y había gente que se iba de una vez para la casa y no compartía como con los jóvenes, no compartía con nadie, o hacíamos un plan con la gente de la iglesia y no iba. Y después uno ve y van pasando los años y nadie, no tenía un novio, por lo menos en la iglesia, porque no socializaba. O sea, niñas muy bonitas, no necesariamente, y yo quiero aclarar esto que Nicolás comentaba, no necesariamente porque sean de un estrato o X, Y, no. O sea, no es ni porque sea rica ni porque sea pobre, es porque no quiere ser amiga, porque ha puesto una barrera. Y es que cuando una persona quiere ser amiga, entonces sonríe. Cuando una persona quiere ser amiga, entonces no le rehúye a la conversación. Cuando una persona quiere ser amiga, entonces busca la alegría de los demás, y aunque ella se incomode un poquito, ella participa para hacer felices a sus amigos, y obviamente en santidad todo. Pero cuando la persona se aísla, cuando la persona no participa, eso trae unas consecuencias en donde esa persona termina alejándose, siendo relegada, y entonces de pronto comienza todo el mundo a decir que es que hay preferencias en la iglesia, o que se escogen a ciertas personas, pero eso no tiene nada que ver con los recursos, no tiene que ver si tienen muchos o pocos recursos. Eso no es lo importante, mis amados. Eso no es lo importante para los hombres de Dios. Para los hombres de Dios es que sea una niña con que uno pueda dialogar, con que uno pueda compartir, y donde uno se sienta agradable. Y que la familia también, o sea, que sea a sí mismo en la familia, no solamente una mujer, una chica de ambiente cuando estás con los amigos, sino que en la familia, en tu casa. Como eres en tu casa es como realmente eres, como realmente vas a ser cuando te cases. Pero conozco muchas niñas que uno las ve aquí en la iglesia, hay varias que son hermanas y están aquí en la iglesia adorando, de pronto muy chévere, mucho ambiente, pero llegan a la casa y en la casa esas dos hermanas no se hablan.
y entonces viven de pelea en pelea, y eso es como Mical, con un corazón amargado, que no son capaces de vivir en armonía. Ok, quiero que veamos la vida de otra mujer, ¿sí? Y es la vida de Esther. Esthercita. Esther era una israelita Como en una nación extranjera, en una nación de los árabes, de los persas. O sea, era una niña muy bonita, ganó el concurso de belleza que organizó el rey Asuero, porque el rey Asuero estaba buscando esposa. Y buscó entre todo el imperio que él tenía y las naciones que estaban bajo su mando, y dijo: quiero que me traigan a las mujeres más lindas de toda la región. Y vírgenes. Y vírgenes, claro, y vírgenes. Entonces le trajeron a todas y él escogió a Esther. O sea, Esther era una reina de belleza. O sea, podríamos decir que Esther ganó el concurso de todas las mujeres que participaron en el reinado de belleza de Persia y de todo el imperio persa. Entonces estamos hablando de una mujer que a la vista seguramente era muy atrayente, ¿sí? Pero ¿qué cosas buenas podemos encontrar dignas de imitar en la vida de la reina Esther, que se convirtió para las jovencitas de hoy? Pues yo digo, lo primero, a lo que salta a la vista, que se mantenía bella, hermosa. Y aunque lo más importante no son los estereotipos de la belleza, digamos, que nos vende el mundo, pero sí los hombres, y niñas, quiero que sepan esto, sí los hombres estamos buscando niñas bonitas, niñas que se cuiden, que se arreglen, que se vistan bien, ¿sí? Que no se pongan combinaciones ahí todas extrañas, cosas raras. No, que sean unas niñas bonitas, que sean las más bonitas. Nada más chévere que uno llegara a un lugar con una espectacular mujer como mi Laurita hermosa, y uno orgulloso que todo el mundo está diciendo: uy, mire esa mujer, mire ese man con esa mujer. Mejor dicho, eso engrandece a cualquier hombre. Me pasó que estábamos en una misión con jóvenes de la iglesia, y me acuerdo que una muchacha me dijo, yo pensé, porque había una pelada que era bonita en la misión, y yo hice algún comentario o algo, y ella me dijo: yo pensé que tú mirabas otra cosa en las mujeres. Yo le dije: no, entonces ¿qué me voy a fijar en las feas o qué? No, pues es era que linda, normal. es importante. Ella quería que te fijaras en la letra de cómo escribe. Claro, es importante entender esto, y hay que tener mucho cuidado con lo que Nicolás estaba diciendo, justamente el estereotipo. O sea, yo creo que hay gustos, y entre gustos y gustos no hay disgustos. O sea, cada uno tiene, y yo creo en ese viejo y conocido refrán, que para cada tiesto, o sea, para cada olla, perol, hay su arepa. Yo creo que Dios hizo una mujer para cada uno de nosotros. Amén. Y a uno va a terminar gustándole esa mujer por encima de todas las mujeres, y cada mujer tiene igual su hombre. Lo que yo creo es que... Y cada mujer tiene lo suyo. Claro, y cada mujer es que realmente no hay mujeres feas, sino que mal arregladas o mal decoradas o mal amargadas. O amargadas. Porque una mujer que sonríe, como decías tú en la reunión pasada, Nicky, una mujer que se sonríe, esa mujer tiene un atractivo ya de por sí, porque la sonrisa cautiva al hombre, porque un rostro alegre, un corazón alegre hermosea, embellece el rostro. O el pelo, un pelo lindo hace una mujer, o sea, un pelo arreglado, que se lo lave, que tenga cuidado de sí mismo. Okay. Bueno, ¿qué otras características vemos en la vida de Esther? Yo creo que Esther, como tú decías, ella estaba en el imperio persa, o sea, en un mundo secular, no guardado solamente en la iglesia, por decirlo así, como la mayoría de gente tiene su universidad, su colegio, su trabajo, donde no todo el mundo es cristiano, pero a pesar de eso, allá ella sobresalía como la mejor. No solamente, fijo, si hubiera estado solo un reinado de Israel, pues ella hubiera sido la ganadora. Pero también afuera ella era la ganadora, y no solamente físicamente. Yo creo que físicamente, como dicen mis hermanos, es fundamental,
que sea con lo que ella es, que sea lo mejor que ella es. O sea, que sea su mejor versión. Si es morenita, que sea la mejor morenita. Si es blanquita, que sea la mejor blanquita que ella puede ser. Si es ojiverde, si es ojiclara, si es ojioscura, si es alta, si es bajita, como sea que sea su mejor versión. Pero aparte de eso, ella vivía en un mundo pagano, o sea, donde había mucho pecado sexual, donde había desórdenes de idolatría, y a pesar del ambiente en el que ella se movía, ella seguía siendo una auténtica hija de Dios. Yo creo que eso es de exaltar de Esther, porque se mantuvo. Claro. Mire, yo tuve un compañero en el trabajo, en el banco, que era un muchacho que tenía 2 mujeres dentro del mismo banco y con cada una tenía un hijo. O sea, con cada una tenía un hijo. Y o sea, era un galán, era un man muy bien. Y siempre fue y es todavía un man muy elegante, un caballero, ¿sí? Muy bien, ojos verdes, o sea, un galán. Y él se me acercaba y él me decía: Aníbal, el día que yo quiera casarme, voy a ir a buscar a una niña en su iglesia. Y yo le dije: no fregues. Desgraciado. Y yo le dije: no fregues. Y un día me dijo: yo quiero ser pastor en su iglesia. Le dije: listo, lo recibo. Vaya, inscríbase en la escuela bíblica. Yo estaba dispuesto a convertirlo para el Señor. Pero él ha venido a la iglesia, pero él no está caminando en los caminos del Señor. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que un hombre de mundo como él, que podía escoger a la mujer a la que quisiera, porque todas las mujeres podían querer estar con él, tenía el mejor carro, o sea, era un man bien. Y él, lo que él quería para su vida, no era lo que había tenido hasta ese momento. Por eso decía: el día que yo me comprometa para casarme, quiero hacerlo con una niña de su iglesia. Wow. Eso quiere decir, mis amados, que las niñas más codiciadas por todos los hombres se encuentran en la iglesia. También me gusta de Esther que más adelante en la historia ella finalmente queda elegida como reina, pero hay un momento decisivo en su vida donde ella tiene que sacar a relucir si ella realmente es del pueblo de Dios o no. No había otra decisión. Si ella sacaba la cara por Jesús, por lo que ella creía, por su religión, por su fe, o simplemente lo ignoraba. Y cuando llegó ese momento límite en la vida de Esther, ella tomó la buena decisión. Ella dijo: yo pertenezco al pueblo de Dios, y si vas a matar al pueblo de Dios, también me matas a mí. Porque hincha a morir por Cristo, mejor dicho. Ella estaba dispuesta a no negar su fe, sea lo que sea. Yo creo que eso es fundamental en una mujer, es que Jesús por encima de todo, mi fe en Él por encima de lo que sea. No lo negocio ni por un man bueno, ni por un trabajo, ni por dinero, ni por mi familia, ni por lo que sea. Jesús por encima de todo. Y eso yo creo que hace que Esther esté en el hall de la fama, tal vez como una del top 3 de las mejores mujeres que existieron en la Biblia. A mí algo que me encantó de Vale es que ella fue una de las primeras de su casa en llegar, pero hubo un tiempo en el que el resto de la familia dejó de venir a la iglesia. Todavía estaban en proceso. Y ella fue la única de su casa. La única, y ella estaba en un trabajo afuera y ella estaba con su familia, y había muchas iglesias allá donde ella vivía, porque realmente no vivía acá cerca de la iglesia. De hecho, a mí una de las cosas que me enamoró fue el día que subí la primera vez con Pipe a dejarla a ella allá y ver el esfuerzo que hacía por Jesús. Sí, o sea, aunque estaba en un entorno en el que podía haber desistido, ella decidió venirse en el bus, muchas veces saliendo tarde de acá para ir allá a su casa, y a mí me enamoró que ella estaba dispuesta a darlo todo por Jesús. Y otra cosa que también me enamoró, y también lo tenía Esther, es que era una chica de familia. Esther estaba con Mardoqueo, que era el tío, era como el padrastro más o menos de ella, y Mardoqueo le dijo como todas las instrucciones que ella debería hacer para estar delante del rey y para ganar. Y ella hizo tal cual lo que le dijo
su papá, su padrastro. Entonces eso es algo que a mí me encantó también de Vale, que era una chica obediente de casa, obediente, digamos, en la familia de mis suegros, don Rodrigo, todos ellos, siempre pusieron unas normas como estrictas y no las dejaban salir hasta tarde. Y cuando, por ejemplo, nosotros empezamos ya a salir, me tocaba irla a dejar en punto y si no la regañaban. Y a mí eso me encantaba. O sea, no que la regañaran, pero sí que era una niña que le ponían límite. Claro, y ella lo seguía. No sé, una de las características también que veo de Esther muy importantes es que Esther convocó a un ayuno a todo el pueblo de Israel. O sea, Esther era una mujer que sabía que lo más importante era la oración. Honro a mi madre porque mi mami es una mujer que siempre ha sido una mujer de oración, siempre, toda la vida la hemos visto todos nosotros como ha madrugado a orar y siempre está en lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora que estoy casado con mi hermosa Lau, también veo que es una mujer de oración, que puede pasar horas y horas buscando la presencia de Dios. Y eso es lo más importante que debe tener una mujer, que ponga en primer lugar a Jesús. Yo quiero que en los últimos 3 minutos que nos quedan, porque se nos fue nuestra segunda reunión, y es que hay tantas cosas que nosotros vemos que son necesarias, que los jóvenes tengan en cuenta en sus noviazgos, en lo que buscan en la mujer de sus sueños y las mujeres que buscan en los hombres de sus sueños. Se nos pasa muy rápido el tiempo, pero quiero que cerremos con la vida de una persona que marcó la historia del cristianismo, del pueblo de Israel, y es con Rahab, una mujer ramera, o sea, prostituta, de Jericó, la primera ciudad que el pueblo de Israel entró a conquistar en la tierra prometida. Era una mujer de cero en conducta, ¿sí? ¿Qué vemos o qué podemos descubrir en esa mujer? Porque con todo el respeto por las niñas que están escuchando esta palabra, este estudio, este compartir, muchas veces las niñas no necesariamente vienen de una vida tan exageradamente obscena como la de Rahab, pero sí vienen de un pasado donde han tenido relaciones con sus novios, donde han tenido cuentos delicados, historia, pasado, algunas como tuvo Rahab, con hijos, y de pronto viene con una historia mucho menos que Rahab, pero delicada, y que piensan que no pueden tener oportunidad con un hombre, con una mujer de Dios, en los caminos de Dios. Pero vemos la vida de Rahab y quiero que descubramos en estos 3 minutos en Rahab esas cosas que debemos enseñarle a las niñas de Dios. Bueno, yo creo de Rahab, lo primero es que, retomando lo que tú dices, yo creo que tal vez el 90% de la iglesia, del mundo entero que vive hoy en día, no nacieron siendo hijos de pastores. De cuna. Como mi papi no nació siendo hijo de pastor. O sea, tú viniste a ser parte de la familia de Dios cuando no naciste acá. Igual como Rahab, yo creo que así es tal vez el 90% de las personas o más que hoy nos están viendo. No nacieron siendo cristianos, no tuvieron el privilegio de tener papás pastores, creyentes o líderes, sino que la mayoría vienen de que en un día Jesús se les presentó en un encuentro cuando tenías 15, 14, 13, 16, 20, 25 y ahí Dios de repente vino y cambió tu historia. Y ahorita estábamos hablando de Mical, que nació en el pueblo de Dios y no fue lo mejor. Estamos hablando de Esther, que nació en el pueblo de Dios y sí fue lo mejor. Pero ahorita viene Rahab, que no nació en el pueblo de Dios y fue la abuela del rey David. Dios la escogió, Jesús la escogió para que en su ADN tuviera el ADN de Rahab la ramera. Entonces yo creo, sí, a Jesús tenía en su ADN. David y Jesús tenían en su ADN el ADN de Rahab la ramera, sin importar el pasado. La Biblia dice que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Entonces yo quiero decirte a ti, niña, o a ti, joven, que estás escuchándome, no importa el pasado. Ideal si naciste en una familia cristiana, pero si no, no importa. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuáles hayan sido tus gustos, tus embarradas, porque a partir de hoy Dios puede hacer un cambio y hacerte una persona digna, 100% digna del reino. Rahab finalmente se casa con un hombre de Dios que sí era apartado, que sí era guardado, y de ahí nace la descendencia de Jesús. Entonces yo creo que si Jesús viene a morar en tu corazón, nadie puede juzgarte por tu pasado porque ya pasó. Tú eres digno el mejor del pueblo de Dios, tú eres digno. Yo creo que algo muy importante fue romper, fue romper con su pasado, dejar su pueblo, porque ella debió morir en Jericó, debió ser una de las primeras en morir, pero ella decidió cambiarse de pueblo y decidió defender a los hombres de Dios, a los espías que llegaron a las murallas, y ella al pasarse de pueblo y decidir encontrarse realmente con Dios, dejar todo su pueblo, su historia y su pasado y empezar una nueva vida, ahí se merece lo mejor de parte de Dios. O sea, digamos, cuando nosotros renunciamos a nuestro pasado, o sea, puede que yo haya tenido un pasado oscuro, como todo lo que decía Pipe, pero ahora en Cristo yo tengo que dejar ese pasado atrás. Y creo que eso es muy importante de ella, porque ella bien podía haberse devuelto atrás o tener una vida mediocre, pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, es para toda la vida, es para darle lo mejor a Él. Él nos va a dar lo mejor, Él te va a dar, mejor dicho, esa mujer que tú estás buscando, varón o niña, Él te va a traer ese príncipe, pero solo si tú decides darle lo mejor a Dios. Dios tiene lo mejor para los que le dan lo mejor. Amén. Yo quisiera cerrar diciendo, sin repetir mucho, quisiera decir que Rahab fue capaz de ver que la estaba embarrando y que si se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ella. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Pero si tú te estás dando cuenta que le estás fallando a Dios, que estás llevando una vida que no le agrada a Dios, y hoy tomas la decisión de cambiar de dirección, de cambiar, como decía Dani, de pueblo, de convertirte en un hincha a morir por Cristo, Dios va a hacer grandes cosas contigo y vas a ser una persona digna de un hombre, de una mujer, de Dios, y digna de estar en el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una cosa muy importante, y es que no vale, o sea, no aceptamos, el hombre de Dios no acepta a una persona que, habiendo tenido un pasado oscuro, entra en el cristianismo y mantiene una pata afuera y la otra pata adentro. No aceptamos eso, o sea, eso ni siquiera para Dios es agradable, porque dice el Señor que Él prefiere que sean fríos o calientes, pero no tibios. Es decir, los que tienen una vida doble, esos son los tibios, porque a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. O sea, son un vomitivo para Dios el que mantiene una pata en el mundo y otra pata dentro de la iglesia. O sea, está bien, no importa que la hayas embarrado y que antes de Cristo hayas tenido una vida oscura, eso no importa, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Lo que sí no acepta Dios, ni nosotros, ni un hombre de Dios, es que después de haber tenido ese pasado, venir y tener un encuentro con Cristo y seguir manejando una vida doble y no ser de una sola pieza con Cristo. O sea, el pasado no importa, pero un revuelto en la vida entre lo mundano
y lo de Dios, y entre las palabras mundanas y las palabras de Dios, los comportamientos mundanos y los comportamientos de Dios, ese tipo de vida a Dios y a los hijos de Dios lo sentimos como un vomitivo delante de Dios. O sea, sí, al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya no más eso. Si antes fornicaba, no es que se va a cuadrar un muchacho aquí en la iglesia y ahora va a seguir fornicando con el muchacho, porque eso es el vomitivo del que estamos hablando. Eso es lo que para Dios es sucio. Dice el Señor que no debemos ser como el perro, que vomita y vuelve y se come su vómito. Si ya fuiste a un encuentro, recibiste a Jesús en tu corazón, fuiste liberado y liberada de ese pasado, ya no tienes derecho a volver a ese pasado, ni acepta a Dios que andes teniendo una vida de doble moral, porque eso sí es jugar con Dios, y yo creo que eso es peor para un hombre de Dios que una mujer impía. Es peor una mujer medio cristiana, medio mundana, porque eso entonces no cuadra con un hombre de Dios. Amén.